Muy buenos días, queridos estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a su materia, como es costumbre, a la asignatura Derecho Laboral Administrativo. El día de hoy vamos a abordar un tema denominado la jornada de trabajo en la administración pública. Aquí vamos a ubicar unos conceptos como jornada de trabajo, jornada laboral o tiempo de trabajo. Ello hace referencia al número de horas que el trabajador labora efectivamente en una jornada o día. Puede referirse también al cómputo semanal, mensual o anual del tiempo trabajado. La jornada de trabajo, entonces, se debe diferenciar del horario de trabajo. La jornada representa el número de horas que el trabajador presta su servicio, mientras que el horario establece la hora u horas de entrada o salida. En términos generales, las horas de trabajo habituales de los países de todo el mundo están en torno a las 40 horas por semana. No obstante, esta situación no se da en todas partes, habiendo notables disparidades desde las 35 a las 48 horas. También podríamos decir que la jornada de trabajo se define como el cálculo de tiempo empleado por cada trabajador para realizar sus actividades laborales diarias durante el periodo para el cual ha sido contratado. Luego de dar estos conceptos, es importante hacer un planteamiento jurídico. Este sería: ¿cuál es la jornada laboral que deben cumplir los empleados públicos de las entidades del nivel territorial? Frente a ello, y para abordar este planteamiento jurídico, es pertinente realizar un análisis a la sentencia C-1063 de 2000, emitida por la Corte Constitucional, el decreto 1042 de 1978, la ley 1437 de 2011, la ley 1753 de 2015, puntualmente en los artículos 74 y 75, donde determina los mecanismos para establecer el trabajo decente como política pública. Entonces, como decíamos, a partir de la sentencia C-1063 del año 2000, la jornada laboral aplicable a los empleados públicos del orden territorial es la contenida en el decreto 1042 de 1978. Sobre la jornada laboral, el decreto 1042 señala en su artículo 33, respecto de la jornada de trabajo, la asignación mensual fijada en las escalas de remuneración a que se refiere el decreto corresponden a jornadas de 44 horas semanales, dentro del límite máximo fijado
el jefe del respectivo organismo podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extra. El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso, se aplicará lo dispuesto para las horas extras. Conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, la jornada legal para los empleados públicos nacionales es de 44 horas a la semana y de lo establecido en el artículo 21 de la misma norma se infiere que los empleos de tiempos, infiere este artículo 21, que los empleos de tiempo completo tienen una jornada diaria de 8 horas. Jornada aplicable a los empleados públicos territoriales en virtud de lo señalado en la sentencia C-1063 de 16 de agosto del 2000, expedida por la Corte Constitucional, por medio de la cual se unificó la jornada laboral para los empleados públicos de los órdenes nacional y territorial. Como se mencionó entonces, las normas que regulan la materia señalan un número de 44 horas laborales a la semana. Sin embargo, por costumbre, en nuestro país se establecen jornadas diarias de 8 horas, las cuales se cumplen en días hábiles o incluso los días sábados, quedando facultado el jefe del organismo para establecer el horario de trabajo de lunes a viernes e incrementar en estos días las horas correspondientes para no laborar el día sábado. De otro lado, los dominicales y festivos son por disposición legal días de descanso, razón por la cual no deben laborarse en dichos días para cumplir con las 44 horas semanales correspondientes a la jornada. En este caso, en que se labore en estos días de descanso obligatorio, se deben remunerar de acuerdo con las reglas señaladas por el Decreto 1042 de 1978. Por otra parte, es preciso señalar que la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra en su artículo 7 los deberes de las autoridades en la atención al público, determinando que las autoridades tendrán frente a las personas que ante ellas acudan y en relación con los asuntos que tramiten, los deberes que vamos a observar a continuación, como son: dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sin distinción; garantizar atención personal al público como mínimo durante 40 horas a la semana, las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades del servicio; atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del horario normal de atención;
Garantizar la atención, como decíamos entonces, es garantizar la atención al público, atender a todas las personas que hayan ingresado a las oficinas, establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las nuevas tecnologías para la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o reclamos, sin perjuicio de lo señalado en el numeral sexto del artículo quinto de la Ley 1437. Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario, donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y de los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente. Tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, para esta época bastante utilizados, de conformidad con el numeral primero del artículo quinto de la Ley 1437. Atribuir a dependencias especializadas la función de atender quejas y reclamos y dar orientación al público. Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones y permitir el uso de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos. Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda y ordenada del público. Por último, pues todas las demás que señale la Constitución, la ley y los reglamentos. Seguidamente, vamos a resaltar, puntualizar el decreto número 2400 o 2400 del año 1968, aterrizando al artículo séptimo, donde determina los derechos que tienen los empleados. Y entre ellos se determinan los siguientes: a percibir puntualmente la remuneración que para el respectivo empleo fije la ley, a recibir capacitación adecuada para el mejor desempeño de sus funciones y para participar en los concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio, a participar de los programas de bienestar social que para sus servidores establezca el Estado, a gozar de los estímulos de carácter moral o pecuniario, a disfrutar de vacaciones anuales remuneradas y al reconocimiento y pago de prestaciones sociales, a obtener permisos y licencias, todo de acuerdo con la disposición legal y reglamentaria para la materia. Ahora bien, en cuanto al disfrute de una hora de almuerzo, es preciso indicarles que si bien no existe en la norma aplicada a empleados públicos una disposición que de manera clara y expresa señale si el tiempo de almuerzo se encuentra dentro de la jornada laboral, así como el tiempo que debe destinarse a él. Me permito en este momento indicarles que aunque no son aplicables las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, Código Sustantivo del Trabajo, a este caso, a manera de orientación es posible hacer referencia al artículo 167 que fue analizado por la Corte Suprema de Justicia, señalando que este artículo 167 del Código Sustantivo ordena que las horas de trabajo
durante cada jornada se dividían al menos en 2 secciones, con un intermedio de descanso, lo cual significa que así como es ilícito desarrollar la jornada sin ninguna interrupción, resulta legalmente plausible que la jornada se distribuya en más de 2 secciones, para que durante los respectivos interregnos los empleados puedan tomar sus alimentos, algún refrigerio, tener un poco de sol o de descanso que le permitan recuperar sus energías y, pues si la norma alude apenas a que el tiempo de este descanso no se computa en la jornada, no es porque cese el descuento del tiempo de otros descansos concedidos por el empleador, sino porque el precepto solo impone el deber de dividir la jornada en 2 secciones con un descanso intermedio y por ello no podía referirse a más de uno. Pero como el propósito cierto del precepto, al autorizar el descuento del lapso de descanso, es calificar únicamente como jornada laboral el trabajo neto realizado por el trabajador o el operario durante el tiempo que ha permanecido en el recinto de la empresa, fluye la conclusión de que los demás breves periodos de descanso que existan dentro de la jornada también sean descontables, como lo es el legalmente obligatorio, porque donde existe una misma razón o situación de hecho, debe regir una misma disposición, según lo señala pues un viejo principio de la hermenéutica jurídica. Tampoco debe olvidarse que la ley laboral apenas consagra un mínimo de derechos y garantías para los trabajadores, los cuales son susceptibles de ser superados en todo tiempo. De allí se desprende que cuando en este fallo recurrido solo permite descontar o deducir de la jornada el tiempo de descanso entre las 2 secciones que como mínimo debe tener esa jornada por mandato legal, se interpretó equivocadamente el artículo 167 del Código Sustantivo del Trabajo. Que realmente sí permite descontar del lapso de la jornada el tiempo que duren todos los descansos establecidos por la empresa o convenidos con sus trabajadores, según quedó visto en lo que indicábamos hace un momento. Bueno, de acuerdo a lo anterior, es viable concluir que, enmarcada dentro de la dignidad del trabajador, es necesaria la división de la jornada laboral de 44 horas semanales, las cuales serán distribuidas por el jefe de la respectiva entidad para permitir que éste cese sus actividades para tomar alimentos, descansar el cuerpo, la mente, renovar fuerzas, de tal forma que le sea posible continuar con la jornada laboral. No obstante lo anterior, las normas permiten a la administración fijar horarios flexibles para sus trabajadores, sin afectar claramente la jornada laboral, tal como lo hizo, por ejemplo, el Departamento Administrativo al expedir la resolución 633 de 2016, la cual está vigente, pero que es aplicable solo a los empleados de esta entidad. Sin embargo, el decreto 1083 de 2015, en el artículo 2.2.5.5.53, regula los horarios flexibles. Importante esta situación, dado que precisamente está permitiendo que los horarios
no sean rigurosos y firmes, sino que, por el contrario, se dé un descanso y permita estos horarios flexibles a los trabajadores. Entonces, de acuerdo con lo expuesto, voy a concluir lo siguiente. De conformidad con lo determinado en el artículo 33 del decreto 1042 de 1978, es competencia del jefe de la entidad el establecer el horario laboral que deben cumplir los servidores públicos, siempre que se cumpla con la jornada laboral de 44 horas semanales. En consecuencia, le corresponde a la administración analizar la procedencia de establecer horarios flexibles de conformidad con los argumentos planteados en el desarrollo de toda esta clase. De otro lado, la hora de almuerzo es un espacio adicional a la jornada laboral que permite al trabajador descansar y continuar con el desarrollo de sus funciones, razón por la que no es recomendable que la administración establezca horarios que supriman este tiempo. Por último, los jefes de los organismos de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial tienen la facultad para implementar mecanismos respecto al horario laboral, siempre y cuando no se afecte la prestación del servicio. Con esto damos por terminada la clase, agradeciendo de ustedes su responsabilidad y compromiso con la asignatura.